Bueno, buenas noches, señoras y señores, distinguidos familiares y descendientes del doctor Julio César Chávez, distinguido director de la editorial Intercontinental, don Alejandro Gatti. En primer lugar, quisiera agradecer la deferencia que ha tenido Alejandro en darme el honor de presentar esta edición homenaje al compendio de la historia del Paraguay, redactada por el doctor Julio César Chávez. Es todo un desafío poder hacer la presentación de una obra tan relevante como esta, no solamente por lo que representa el doctor Julio César Chávez en la historiografía paraguaya, sino porque se trata también de una edición homenaje a uno de los historiadores más reconocidos del país, a 61 años de la edición original y a 30 años de su fallecimiento. Don Julio, tengo algunos recuerdos. Yo le llamaba a mi madre y le decía: Julio César Chávez era el que vivía en España, casi San José, porque yo recuerdo que de niño pasábamos por distintas cosas, pero era del barrio, y decían: ese señor es un historiador, que casi siempre estaba por ahí dando vueltas. Entonces, no tuve ya la suerte de tenerlo como profesor, porque ya empecé la carrera muchos años después, ¿no? Julio César Chávez nació en Asunción en 1907 y falleció en la misma ciudad el 20 de febrero de 1989, hace 30 años. Realizó sus estudios en el Colegio San José, en el Colegio Nacional de la Capital, y se doctoró en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción con una tesis sobre la doctrina Monroe. En la Guerra del Chaco formó parte del segundo departamento del Estado Mayor de relevantes funciones para la defensa nacional. Después del conflicto se desempeñó como fiscal, posteriormente fue elegido como diputado nacional y por último, como función pública, se desempeñó como representante diplomático de la República del Paraguay ante los gobiernos de Bolivia y Perú. Desde 1941, cuando Eugenio Morínigo asume el poder, tuvo que exiliarse a la ciudad de Buenos Aires, desde donde desplegó gran parte de sus investigaciones históricas. Entre sus principales obras, no vamos a citar todas, pero creo que las más relevantes son El Supremo Dictador, Castelli y el Adalid de Mayo, San Martín y Bolívar en Guayaquil, El Presidente López y la obra de don Carlos Antonio López, y la biografía del general Díaz, biografía del vencedor de Grubatel, así como este compendio de historia paraguaya y el compendio de historia americana. Se desempeñó como presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, y en cuanto a la obra, lo que podemos decir, lo que hace a este compendio de historia paraguaya, se puede señalar que sin duda es una obra clásica ya de la historiografía en nuestro país. La capacidad sintética no afecta en nada la calidad de la información que permite al lector de forma rápida y fácil conocer los aspectos más relevantes de los procesos históricos, desde los orígenes de la humanidad en estas tierras hasta el presente. La capacidad didáctica del doctor Chávez se evidencia en esta obra, pensada y confeccionada para utilidad de docentes y estudiantes. Y me gustaría compartir lo que él mismo escribe en el prólogo de esta obra con respecto a lo que significó para él el desafío de escribir. Dice: no deben llevar en forma alguna a hacer creer que la preparación y redacción de este libro haya sido una tarea fácil o sencilla. Contra lo que generalmente se cree, especialmente en nuestro país, opinamos que un texto implica una grave responsabilidad y un serio compromiso. No es desde luego labor fácil resumir todo nuestro pasado en 200 apretadas páginas. Con razón, Churchill, durante la última guerra, hacía pasar a sus ministros, almirantes y generales por la prueba de fuego de sintetizar cualquier problema fundamental en 2 o 3 páginas, por lo que a nosotros toca, siempre preferiremos escribir sobre cualquier asunto 10 o 20 páginas y no 1 o 2. Además, hay una diferencia fundamental entre un libro y un texto, sigue diciendo el doctor Chávez. El primero, el autor lo construye libremente y sin limitaciones. En el segundo, debe ceñirse y sujetarse a un programa estricto. En edición posterior, esperaremos salvar las lagunas y corregir esta primera. Agregaremos además una cronología nacional que lamentablemente no la pudo realizar y después con el tiempo tampoco la agregó. En este sentido es muy interesante señalar el contexto en el cual se escribe el texto y para lo cual escribe el doctor Chávez. Se estaba iniciando la reforma educativa del famoso Plan 56 bajo la iniciativa de la UNESCO con el Ministerio de Educación. Entonces él escribe este libro para ser utilizado por los estudiantes de la educación secundaria reformada.
Es por eso que efectivamente tenía ese fin didáctico y esa capacidad sintética que es muy valorable en la obra y que creo que le ha dado esa trascendencia a pesar de los años. En esta edición, realizada en forma actualizada por la editorial Intercontinental, agrega las 6 décadas de información que faltaban hasta el presente desde su edición primigenia de 1958. La actualización realizada ha respetado, como se puede observar, la intención del autor, mantener ese carácter didáctico, respetar los aspectos que hacen a la forma en que ha organizado los temas, pero con un elemento fundamental. Cuando el doctor Chávez escribió el libro, las condiciones políticas en el país no eran de las mejores. Por lo tanto, cualquier atisbo de cuestionar algunas formas de gobierno o de plantear un análisis más profundo sobre el pasado nacional no hubiese sido bien visto por el gobierno de turno. Por lo que en la actualización se vislumbran cuestiones que ayudan a definir los procesos históricos por los que atravesó la sociedad paraguaya desde 1960 hasta el presente, en el 2019. El libro está organizado de una forma tal que tenemos desde los orígenes de los pobladores originarios, los aborígenes, pasando por el proceso de la conquista, para luego ir centrándose en el siglo XVIII, en la revolución de los comuneros. Luego analiza con genial maestría todo lo que hace al proceso de independencia, que era la gran especialidad de investigación del doctor Chávez, para luego centrarse en analizar la obra de Rodríguez de Francia y su gobierno, al igual que la de Carlos Antonio López, ambos gobernantes de quienes escribió magistrales biografías. Posteriormente analiza todo lo que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza, las consecuencias funestas para el Paraguay, así como también lo que hacen a los gobiernos de la etapa final del siglo XIX, para luego centrarse en los primeros gobiernos del siglo XX, los aspectos económicos y sociales, y finalmente dar un detalle bastante sintético y completo sobre el desarrollo del conflicto chaqueño, del cual ha sido el protagonista. Con respecto al último capítulo que le cupo al doctor Chávez escribir, que es el de los gobiernos posteriores, en 1935 hasta 1958, uno nota que él mismo se ve bastante limitado, creo que por 2 razones. Una, por las condiciones en las que estaba en ese momento en que está escribiendo, y como él está diciendo, está ceñido a lo que el programa de estudios del Ministerio de Educación y Culto, como se llamaba entonces, le exigía, y por otro lado que de alguna forma también él había sido protagonista en muchos de esos procesos políticos del gobierno de Estigarribia y hasta el gobierno de Paiva, y obviamente no era muy amable su visión con respecto al gobierno de Morínigo, que lo habían mandado al exilio, ¿verdad? Entonces ahí es donde se demuestra esa capacidad de abstraerse de esos procesos políticos y poder por lo menos dar una visión lo más objetiva posible con respecto a lo que fueron esos procesos histórico-políticos con posterioridad a la Guerra del Chaco. Creo que esta obra viene a reafirmar la relevancia del libro escrito por el doctor Julio César Chávez. Al ser una edición de homenaje y actualizada a los 60 años de su primera edición y a los 30 años de la desaparición física de uno de los historiadores claves en la historiografía paraguaya, que formó parte de una pléyade de destacados autores, junto a Hipólito Sánchez Kell y Efraín Cardoso, la denominada Generación del 25. No cabe duda que es una obra imprescindible de obligada consulta y que con el esfuerzo del equipo editorial de Intercontinental Editora será más que útil no solo para los estudiantes, sino para todos aquellos que desean tener un material de consulta que sea útil e informativo, que además tenga la rigurosidad necesaria. En los tiempos en que la posverdad relativiza todo, creo que es más que reconfortante tener esta edición actualizada y disponible con la rigurosidad de un historiador como Julio César Chávez. Gracias Alejandro, gracias a todos ustedes por su presencia, que tengan una buena noche.